es que aquí tenemos el Audat al-Ruh, el despertar de un pueblo. Para mí no tiene nada que ver el despertar de un pueblo con Audat al-Ruh. Hay mucha, pero claro que el traductor a la hora de saber la finalidad del autor de origen ha portado por esa traducción. Y mi pregunta es, ¿cuándo tenemos que utilizar, por ejemplo, la teoría de Scopus, o bien lingüística, o bien en general, o bien en la misma traducción podemos utilizar todas las teorías para obtener un texto? Gracias, señor Ignacio. De nada, me llama la atención cuando dices que tengo un acento de un verdadero nativo. ¿Eso quiere decir que tú te identificas como un nativo falso? No, un buen nativo, un verdadero nativo, no. Vale, Es Chauquid. Vale, eso está ok. Vale. Bueno, la verdad es que la cuestión de la teoría en la traducción, o la traductología, pues es una cuestión que se ha, digamos que en los últimos años ha experimentado una verdadera revolución, una verdadera ebullición, ¿no? Y ha ido a mejorar, sin duda alguna, la práctica de la traducción. Pero, también hay que decir que uno de los elementos más importantes en la traducción es la intuición del traductor. Es decir, el traductor muchas veces traduce de una forma sin saber, en principio, por qué. Yo he conocido a gente, o a traductores, que lo hacen muy bien, estupendamente, pero que no se paran nunca a reflexionar sobre qué tipo de teorías o de marcos teóricos están aplicando al respecto de la traducción. En cuanto a por poner así un ejemplo de estas cuestiones, ¿no? El aprovechamiento de las teorías, en la traducción del árabe al español, o del árabe a cualquier idioma occidental, hay dos tendencias muy contrapuestas, ¿no? Una tendencia es lo que podemos denominar la traducción exotizante, es decir, la traducción en la que el occidental, el español en este caso, que traduce un texto árabe, trata de producir en el lector una impresión según la cual el lector aprecie que está traduciendo, o sea, que el texto es un texto extraño, que es un texto ajeno, que es un texto escrito en otro idioma. Y entonces ahí el traductor, por ejemplo, pues va a mantener algunas palabras en árabe, va a incidir, digamos, demasiado en las diferencias culturales y etcétera, y entonces va a producir un texto que llama mucho la atención al lector y que le parece como algo eso, ajeno, romántico incluso desde el punto de vista cultural, atractivo en muchos casos, ¿no? Esa es una tendencia. Y la otra tendencia sería la tendencia que podríamos denominar como domesticante, es decir, como tratar de deglutir o de asimilar los contenidos o los culturemas o los elementos que son en cierto modo ajenos y darles carta de naturaleza, es decir, trasvasarlos al español de forma que suenen lo más natural posible en español, incluso si eso supone una cierta traición a la lengua de partida, en este caso el árabe, ¿no? Cuando un traductor se enfrenta a un texto y tiene un bagaje teórico porque lo ha aprendido, porque ha trabajado la teoría de la traducción, ha estudiado, etcétera, evidentemente va a darse cuenta o va a ser muy consciente de cómo aplicar o cómo aprovechar una teoría u otra teoría. Sin embargo, el mundo del traductor que trabaja, etcétera, yo creo, mi sensación es esa, que se basa muchísimo en la intuición más que en la reflexión teorizante. Esa es mi perspectiva. Pues, perfecto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor Seif y don Ignacio, y gracias por la invitación. La verdad tengo dos preguntitas. La primera se habla del don Ignacio. Por
favor, ¿cuáles son las dificultades que has encontrado durante estos varios años que me has dicho que has traducido no, algunos artículos y las obras, etcétera, del español al árabe? Es decir, ¿cuáles son las dificultades que has encontrado? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las técnicas que un estudiante traductor debe aplicar y saber para realizar una buena traducción? ¿Por qué digo la segunda pregunta? Porque en los años pasados hemos estudiado la traducción y la verdad, personalmente, no consigo realizar, sacar buenas notas en la traducción, aunque pensaba que he realizado y podido hacer una buena traducción, pero al final el profesor nos corrija, eso no debes hacer eso no tiene relación con eso, cada lengua tiene sus propias características, etcétera. Muchas gracias. Bueno, pues si no he entendido mal la primera pregunta, versaba sobre las dificultades que me he encontrado traduciendo del español al árabe, ¿no? Era eso. Bueno, traducir del español al árabe, para mí, tiene el problema de, digamos, de la adaptabilidad léxica, por así decirlo. Es decir, yo se me ocurre una expresión en árabe, pero no estoy del todo seguro de si esa expresión encaja bien en el contexto y suena bien al oído nativo. Entonces, la dificultad con la que me he encontrado muchas veces es que, claro, me veo forzado a acudir a los diccionarios y muchas veces los diccionarios no ofrecen realmente un buen panorama contextual de los sentidos de las palabras dentro de el lugar que les corresponde, ¿no? Es decir, se limitan muchas veces los diccionarios a ofrecer acepciones. Entonces, la principal dificultad que me he encontrado traduciendo del español al árabe deriva de la inseguridad o de la falta de seguridad, dicho de otra manera, al respecto de si las expresiones y el estilo escogido por mí concuerda exactamente con lo que suena bien o lo que le parecería a un oído o a un ojo, en este caso, nativo, correcto, natural y fluido. Esa, digamos, es la dificultad, que sería una dificultad en este caso más bien lingüística. Hay otra dificultad que es la adaptación de los elementos culturales o de los culturemas del español al árabe, que también es una dificultad a tener en cuenta, ¿no? Pero esa no es una dificultad específica en el caso del español al árabe, sino que también me la encuentro al revés, ¿no? Del árabe al español. En cuanto a la técnica, pues no sé, las técnicas a aplicar, yo no sé, te diría que es fundamental conocer bien el espíritu de la lengua de llegada. Muchas veces se dice que es más importante en un traductor, conocer perfectamente la lengua de partida o la lengua de llegada. Evidentemente es importante, ambas son muy importantes, pero quizá sea más importante, puesto que el producto del traductor está en la lengua de llegada, quizá sea más importante que el traductor conozca perfectamente todos los resortes expresivos y todos los matices semánticos y todas las particularidades lingüísticas de la lengua de llegada, ¿no? Más que de la lengua de partida. Entonces, claro, técnica sí, a lo dicho de una manera un poco científica, pues eso, es empaparse muy bien del espíritu de la lengua y de lo que, en este caso, un español culto escribe y de la manera que tiene de expresar las cosas y del estilo que normalmente emplea. Eso es lo que te podría decir. Muchas gracias, señor Ignacio. ¿Puedo intervenir, señor Saif? Najim, sí. Hola, buenas tardes, señor Ignacio, mucho gusto. Quisiera saber si usted, por ejemplo, ha traducido, tuvo usted alguna oportunidad de traducir alguna obra que se ha llevado al cine, por ejemplo, del árabe al castellano, y cuáles son las dificultades, por ejemplo, que se pueden plantearse, por ejemplo, a la hora de traducirla, tanto a nivel cultural como lingüístico, por ejemplo, en cuanto si hay alguna escena humorística, o sea light, o sea aguda o fuerte, ¿cómo se puede traducir? La segunda pregunta, si considera usted
por ejemplo, bicultural y bilingüe, y como un traductor de culturas, sabiendo que Marruecos y España comparten una historia común y un fenómeno intercultural enorme, puesto que España estaba, por ejemplo, Marruecos estaba bajo el protectorado español, sobre todo la zona del norte. Si usted, por ejemplo, sabe o maneja un poco lo que es el bereber o la lengua amazigh del norte, puesto que hay una historia en común y compartida. Muchas gracias. Bien, pues para responder a la pregunta de forma muy breve, no, desgraciadamente no he traducido ninguna obra que hubiera podido llevarse al cine. Sí que sé que ha habido intentos y ha habido algunos contactos para llevar al cine la novela de Youssef Zidane, Azazil. Incluso le he escuchado al autor decir que si hay, al autor de la novela, perdón, que si hay un actor que podría representar muy bien al personaje principal de la novela, a un monje cristiano llamado Hiba, sería el actor de origen egipcio que ganó el Oscar por la película de Freddie Mercury de Queen, que se llama, me parece que se llama Malek Rami, creo, si no me equivoco. Es un actor de origen egipcio. Creo que vive en Estados Unidos, ¿no? Y que sí, o sea, es más americano que otra cosa, pero él es de origen egipcio, ¿no? Entonces, Youssef Zidane comentó una vez, o yo le oí comentar eso, que él, si la novela fuera llevada al cine, y que él esperaba que fuera llevada al cine, propondría que fuera ese actor, ¿no? Pero al margen de la anécdota. En cuanto a la siguiente pregunta, pues bueno, yo, pues, hombre, sí me considero en cierto modo un traductor de culturas, porque toda obra literaria o incluso no literaria que traduces a otro idioma es un trasvase de culturas, ¿no? Es un puente. En ese sentido sí. Lo que pasa es que yo no me considero bilingüe o bicultural, digamos, ¿no? Porque yo tengo o he aprendido o conozco la lengua árabe, pero por ejemplo no conozco el amazigh, ni conozco el darija marroquí. Es decir, que me faltarían bastantes elementos como para considerarme bicultural o bilingüe, desgraciadamente. Vale, tenemos una pregunta de Asma. Najim, ¿estás ya satisfecho o ya? Sí, perfectamente. Muchas gracias, Ignacio. Asma, cuando quieras. Buenas tardes, ¿se me escucha? Y Sí. las otras voces femeninas chicas. Después. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Buenas Sí, tardes, señor Ignacio, y muchas gracias por las valiosas informaciones y por resolver muchas dudas, las frecuentes dudas de los estudiantes. Y bueno, tengo dos pequeñas preguntas y siempre se plantean en el ámbito de la traducción. La primera es, ¿qué es lo que caracteriza a una buena traducción en general? Y también si el traductor tiene el derecho de cambiar algo radicalmente en una traducción. Por ejemplo, un título, poner otro título o cambiar algo en la obra. Y estas son mis preguntas y muchas gracias. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, es decir, ¿qué caracteriza a una buena traducción? Bueno, yo creo que es sencillo. Es decir, cuando tú lees una traducción, lo que caracteriza a una buena traducción es que precisamente no te das cuenta de que es una traducción. Es decir, no caes en la cuenta o no percibes que se trata de una traducción. Es decir, que te parece un texto escrito de una forma natural y fluida y que suena perfectamente en el idioma de llegada y que parece una producción original en el idioma al que ha sido traducida. Eso así de entrada como respuesta intuitiva a qué es lo que caracteriza a una buena traducción, ¿no? Pero eso solo desde el punto de vista del idioma de llegada y del efecto estilístico que una traducción produce en el receptor. Hay otro punto de vista importantísimo que es mucho más complicado de evaluar y de sopesar, y es el de la fidelidad o de la equivalencia de sentido, sobre todo, entre el original y la traducción. Eso es un elemento que solo se puede percibir
cuando uno tiene delante de sus ojos el original y la traducción, cosa que no suele ser frecuente. ¿Cuántas veces oímos, la traducción de fulanito de Dostoyevsky es magnífica? ¿Cómo sabes que es magnífica? Sabes que es magnífica porque te produce una buena impresión, pero no eres capaz de compararla con el original para saber hasta qué punto esa traducción es fiel y es buena. Es decir, que tenemos, digamos, como un ojo tapado a la hora de valorar la traducción, porque no sabemos hasta qué punto es fiel al original. Eso lo sabemos si un traductor con verdadero interés dedica mucho tiempo a comparar el original con la traducción. Pero eso ya queda, digamos, reducido o circunscrito al mundo del traductor académico que se dedica a esas cosas. Eso no es frecuente en el público en general, ¿no? Y en eso con respecto a lo de qué caracteriza una buena traducción. Y con respecto a lo de si el traductor tiene derecho a cambiar alguna cosa de forma radical, has puesto el ejemplo del título. Bueno, ya hemos visto algunos casos de cambios importantes en el título. Yo te puedo contar una cosa, y es que al traducir esta obra de la que he hablado antes, de Asaq al-Asaq, pierna sobre pierna, el que me hizo el encargo de la Escuela de Traductores de Toledo me comentó que quizá sería conveniente suprimir algunos pasajes del original porque resultaban a lo mejor demasiado específicos, demasiado tediosos, poco ilustrativos, etcétera, ¿no? Es decir, me sugirió esa posibilidad, que si yo consideraba que en algún momento había algunas partes que no resultaran, digamos, interesantes de cara al receptor, que podríamos pensar en la posibilidad de suprimirlas. Es decir, que está en el aire la posibilidad. Yo entiendo que no hay por qué suprimir ni cambiar radicalmente nada, pero claro, cabría en cierto modo la posibilidad. Desde mi punto de vista, no. Sara. Después Hanan, ¿no? Sara. ¿Puedo empezar yo, profesor? Vale, Hanan. Adelante. Bueno, principalmente le voy a agradecer al señor Ignacio por la gran aportación sobre la traducción y, bueno, y su experiencia en este campo de la traducción, que no es una experiencia fácil, que digamos. Bueno, mi pregunta es sobre las herramientas que puede un traductor utilizar a la hora de elaborar su traducción, ya que la tecnología ha avanzado muchísimo, y quisiera saber si hay herramientas o aplicaciones que puedan ayudar a un traductor a la hora de elaborar su traducción. Bueno, en el ámbito de la traducción literaria, la verdad es que hay menos ayuda. Hay menos ayuda porque las aplicaciones y los programas de traducción asistida y etcétera están más orientados a traducción general, traducción técnica y etcétera. Cuando uno hace traducciones de textos, digamos, sencillos, de textos que no son excesivamente difíciles, en los que no hay mucha sinonimia, mucha metáfora, muchas imágenes, muchos elementos estilísticos, pues bueno, puede uno acudir a las aplicaciones que sin duda conocéis todos, ¿no? Desde el Google Translate hasta Context y una serie de herramientas. El mismo Word, por ejemplo, en sus últimas versiones tiene una pestaña para traducir, y cuando uno le da a traducir ofrece un resultado bastante decente, han mejorado mucho, ¿no? Bastante decente si el texto es sencillito, si es un texto plano, si es un texto dos cosas. Una, con diccionarios clásicos, sobre todo si el autor utiliza un lenguaje rebuscado, arcaico, elegante, clásico, etc. Y dos, con lecturas de otras obras similares, tanto en la lengua de partida como sobre todo en la lengua de llegada, para, digamos, hacer el tipo de léxico, el tipo de herramientas de expresión, la estilística más adecuada para una obra literaria. Pero en este caso, en la traducción literaria, las aplicaciones a mí me parece que no
las aplicaciones informáticas, quiero decir, ¿no? Programas de traducción asistida y etcétera, no son demasiado útiles, por decirlo de una manera suave. Sara. Buenas tardes, espero que estén bien. Gracias al señor Ignacio por las informaciones que ha compartido con nosotros. Bueno, yo tengo unas dos pequeñas preguntas. Siguiendo con la misma dirección de la pregunta que le hizo mi compañero Tufi, quería preguntarle sobre los problemas que ha encontrado usted repetitivos a la hora de traducir las obras, y también quería preguntarle si a la hora de traducir alguna vez se ha visto obligado a consultar con el autor original de la obra para aclarar algo sobre el sentido o la idea que quiere hacer llegar ese autor, para no infringir el tema de la fidelidad. Y gracias, estas han sido mis dos preguntas. Bien, gracias por las preguntas. Con respecto a la primera de los problemas recurrentes, ¿no? Los problemas que se repiten a la hora de traducir, pues yo voy a aprovechar esta pregunta para citar uno de ellos. El árabe, sobre todo cuando el autor tiene un estilo elegante, por así decirlo, recurre al paralelismo morfológico. Es decir, el árabe hace muchos pares de sinónimos y hace muchas estructuras similares. Utiliza un verbo derivado, por ejemplo, ala wazni tafa'ala, y inmediatamente utiliza otro verbo derivado de otra raíz, pero con el mismo esquema morfológico. O utiliza un masdar determinado, esquema, por ejemplo, tafa'ul, y a continuación utiliza otro igual, ¿no? Entonces juega con ese estilo basado en la aliteración o en la repetición y en lo que llamamos el paralelismo morfológico. Entonces, un problema que me he encontrado muchas veces es cómo reproducir ese efecto sonoro en el español. Y la respuesta es que es prácticamente imposible. Es decir, se puede jugar en español con algún efecto sonoro, alguna cosa similar, pero en español se queda muy corto a la hora de reproducir ese ritmo estilístico que tiene el árabe y que tanto le gusta al árabe, sobre todo a autores que tienen un pozo literario importante y autores a los que les gusta ese tipo de estilo, ¿no? El traslado de ese mundo estilístico del árabe al español sería, o para mí ha sido y sigue siendo, uno de los problemas recurrentes más notables en el trabajo de traducción. La segunda pregunta: si me he visto alguna vez obligado a consultar con el autor de la obra. Yo no diría obligado, para mí habría sido un enorme placer poder consultar con el autor de la obra para saber exactamente a qué se refería con alguna expresión que resulta oscura en el original. Efectivamente. Sin embargo, y por desgracia, no he podido hacerlo más que en una ocasión. Y eso que he tenido oportunidad en realidad, porque yo he conocido prácticamente a todos los autores que he traducido, los he conocido, ¿no? Con el que tuve un poquito más de relación y me permitió pude preguntar algunas cosas, fue con Abdelkader Shawi, a quien conocí en algunos encuentros en Rabat y también en Granada. Y a él le envié unas primeras 50 páginas de la traducción de su obra, y él me las devolvió. Lo que pasa en el caso de Abdelkader Shawi es que no tenía un español, hablaba español, ¿no? Habla español, pero en ese momento al menos su español no era demasiado elevado como para percibir la traducción. Entonces se apoyó en su mujer, que sí que tenía un buen español, ¿no? Y entonces me devolvió esas páginas con algunos comentarios, algunas observaciones, yo le hice algunas preguntas, etcétera. Y eso, en realidad, para mí no fue una obligación, sino fue una oportunidad. Fue una fortuna, una suerte poder contar con el traductor, ¿no? Así que sería no imprescindible, pero muy conveniente poder consultar con el autor de la obra, porque muchas veces se escapan pequeños detalles y uno no sabe exactamente a qué se refiere el autor cuando escribe algo, sin duda, sí. Gracias. Tenemos otras dos preguntas. Jawad y Abdurrahman. Hoy no te van a dejar tranquilo, Ignacio, lo siento. Jawad, adelante. Vale, muchas gracias, profesor, por cedernos la palabra. Es un día
exquisito, no sé cómo decirle, pero es un día como la traducción para mí personalmente es como saborear un plato de muchas variedades cuando hablamos de las diferencias lingüísticas. Justamente quería intervenir a la hora después de la intervención de mi compañero Taufik, porque él había dirigido una pregunta a don Ignacio acerca lo que es, él quería decir, creo que se refería al genio de la lengua y la colaboración. Por ejemplo, cuando él habla de una traducción del español al árabe, el doctor Ignacio dijo que por temor a caer en, en expresarse bien en una lengua que es el árabe en este caso, que necesita una afinidad. Eh, Mi pregunta es, ¿se recurre a una colaboración? Vemos a nuestro profesor Seif, por ejemplo, y don Ignacio, aquí a la hora de hacer algunas traducciones. Lo acaba de mencionar justamente con el autor Abdelkader Shawi, hacer consultas, porque a mí personalmente me han pasado en una asignatura que tuvimos sobre la pragmática, tuvimos que hacer un trabajo contrastivo y si no hubiera sido por la colaboración de un profesor de árabe, la pragmática, una asignatura para mí personalmente tan difícil para buscar la equivalencia, la pragmática, el nef'iyya, el manfa'iyya, pero al final en árabe no salió así, que es tadawuliyya. Si no hubiera sido por consultas de un profesor de árabe que está especializado en el tema de lisaniyat y todo eso, yo me costaría, a mí personalmente me costaría conocer la palabra en árabe incluso, que es mi lengua materna, tadawulia, que es tadawulia. Entonces se recurre a esas colaboraciones con tal de, a veces en el lenguaje literario se habla del genio de la lengua, se habla de colaborar entre nativos, entre sí, para superar alguna dificultad o para aclarar algunos referentes culturales, etcétera. Esa es la pregunta. Muy bien, gracias. Pues igual que en la Edad Media, en la Escuela de Traductores de Toledo, se trabajaba en conjunto entre un judío, un musulmán y un cristiano para hacer las traducciones del, del árabe al latín y al romance o al español antiguo, pues lo mismo, es más que deseable la colaboración con otras personas, tanto en lo que apuntas de consultar dudas sobre términos específicos que muchas veces el traductor desconoce, porque el traductor se supone que es un experto en todo, pero nunca es en el fondo experto en nada, y muchas veces tiene carencias terminológicas y tiene que subsanarlas apoyándose en colaboración con otras personas, tanto por ejemplo como lo que hemos mencionado de colaborar con el autor mismo, que es ideal, como con otros colegas, etcétera. Antes, para tratar de salir de esa idea, ¿no?, de que el traductor es una persona aislada, que trabaja en una especie de torre de marfil y que no tiene contacto con el mundo exterior, ¿no? Esa idea, en fin, tiene cierta parte de verdad, pero debería ser denostada y desplazada y sustituida por un traductor consciente de la importancia de la colaboración, ¿no? Yo mismo me di cuenta cuando colaboré con el profesor Meswar Litrisi de la escuela de Reifat de la importancia de esa colaboración, de las ventajas que se obtienen cuando colaboras con otro y cuando pones en contraste dos perspectivas distintas, dos sentidos de la lengua distintos y dos mundos distintos. Es particularmente útil y fructífero. Bueno, dos últimas preguntas para dejar al profesor ya ir a cenar, ¿no? Abdelrahman, buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor Ignacio. Tengo dos preguntas para usted. La primera consiste en cuáles son los problemas con los que se puede enfrentar un traductor en general. Y la segunda es cómo tiene que ser un buen traductor. Si te parece, Ignacio, porque quería también yo
dar consejos para porque algunos son buenos traductores, otros están al principio del camino. Entonces, otros que odian porque han pasado por de la teoría de la traducción en el primer semestre, entonces ahora ya odian la traducción, la selva de la traducción. Pues entonces, por favor, si puedes darnos consejos para todo este tipo de estudiantes, para que nos ayuden en el camino después. Bueno, hay un consejo que supongo que os lo habrán dado muchas veces, ¿no? Que hay que, por un momento, olvidarse del texto de partida cuando hemos construido un texto de llegada. Es decir, cuando hemos hecho una traducción de un fragmento, de una parte, tenemos que apartarnos por un momento del original y leer bien o darle a leer bien a otra persona el texto de llegada, olvidando que se trata de una traducción. Es decir, olvidando que la traducción que hacemos de una forma mecánica es una traducción de palabra por palabra o de frase por frase. Intentar ir más allá de eso. Es decir, no calcar necesariamente. Sobre todo esto tiene mucho que ver con el orden de palabras. El orden de palabras es evidentemente distinto en árabe y en español, y es algo que muchas veces en las primeras fases o en los primeros momentos de los traductores es algo que lastra muchísimo el resultado de las traducciones. Los alumnos que tengo yo, cuando les pido que traduzcan algo, se ve inmediatamente que no son capaces de separarse del texto y que están traduciendo literalmente palabra por palabra, calcando un orden de palabras que resulta absolutamente antinatural en español. Y eso que, como sabéis bien, el español es una lengua muy flexible en cuanto al orden de palabras en la frase, aunque no es neutral. Es decir, es flexible, pero no es neutral. Es decir, no es lo mismo poner el verbo delante o el sujeto delante, no es lo mismo. Es posible, pero tiene implicaciones de sentido muy claras, ¿no? Entonces, un consejo sería ese. Apartarse por un momento del texto original y pensar en la traducción como si fuera un producto creativo, natural y original en la lengua de destino. Ese sería un consejo. Y otro consejo muy general es leer mucho, leer todo lo posible, porque leyendo es como uno se va haciendo con el genio de la lengua que comentabas antes. Vale. Una pregunta, señor Saif, ¿puedo? Ignacio, creo que tenemos que organizar otro encuentro. Porque ya ¿Puedo, señor Saif? ¿Una pregunta? Vale. Rápidamente, Najim y Bashir. Señor Ignacio, antes de homenajearle con una salida gloriosa, una retirada gloriosa, quisiera preguntarle ¿qué competencia puede haber, por ejemplo, la traducción hoy en día con el desarrollo tecnológico y electrónico de la traducción asistida por ordenador, es decir, la inteligencia artificial? Esto de una parte. De la otra, quisiera saber si usted se ha desplazado alguna vez a otro contexto cultural para arrojar más luz sobre alguna cultura y estar en contacto con otra sociedad, otros elementos sociales que le causaban a usted, por ejemplo, una dificultad en cuanto, por ejemplo, a no tener mucha información sobre sus estados sociales y sus comportamientos y el grado de humorístico, por ejemplo, que les hace reír, por ejemplo, en una sociedad. Y muchas gracias y por estar aquí también. Hasta luego. Bueno, rápidamente sobre la traducción asistida, te puedo decir que al margen del ámbito de la traducción literaria, en las agencias o empresas de traducción últimamente se está viendo mucho un fenómeno muy curioso, y es el fenómeno que consiste en que a un traductor le envían la traducción en un original y le envían ya una traducción hecha con programas de traducción asistida, y eso para que el traductor haga la función de lo que llaman post-edición, es decir, simplemente revisar esa traducción hecha por ordenador o con un programa de traducción asistida para corregir lo que haya que corregir, y de esa manera las empresas de traducción se ahorran un buen dinero porque no pagan una tarifa de traducción, sino que pagan una tarifa de revisión o de post-edición. Pero esto, es decir, la influencia de la tecnología, afecta básicamente a la traducción que no es literaria.
En la traducción literaria yo entiendo que todavía esas herramientas están en sus primeros pasos, tienen que progresar muchísimo para poder llegar a ofrecer buenas traducciones en el ámbito de la literatura. Y sobre lo de desplazarme a otro contexto cultural, bueno, pues ya tengo bastante con los desplazamientos que he hecho a distintos países árabes, que no han sido nunca no han sido todos lo suficientes ni todos los numerosos que a mí me habría gustado, ¿no? Para tratar de empaparme en distintos contextos culturales. Bashir, ya creo que con Bashir cerramos, ¿no? Yo que tengo preguntas, bueno, si preguntas porque creo que estamos cansados todos, sobre todo el profesor Ignacio. Yo solamente quería preguntarle su opinión, ya que usted es un conocedor de la literatura tanto marroquí y egipcia, ¿no? Ha hecho traducciones de Yusuf Zidane y traducciones de Gonzalo Hemish, si me acuerdo bien. Sí, la pregunta es si usted ha notado alguna diferencia entre las dos literaturas o el árabe utilizado a nivel semántico, a nivel léxico, lo cultural, si le planteó algunos problemas a usted a la hora de traducirlo, o es todo árabe. Bueno, la diferencia entre la literatura marroquí y egipcia. Sí. En principio es todo árabe, ¿no? O sea que los autores marroquíes que yo he traducido tienen un buen registro, por así decirlo, un buen estilo árabe. La mayoría de ellos, todos ellos tienen un bagaje cultural importante. Quizá el estilo de Yusuf Zidane es como más tirando a lo arcaico y a lo clásico, y es como un poco más elegante y más musical que el tipo de árabe que se produce en Marruecos, ¿no? Quizá haciendo la salvedad precisamente de Ben Salem Hemmish, que también es una persona con una fuerte carga estilística en su árabe, ¿no? Y que es un árabe que a veces parece como orientalizante, es decir, como si, o sea, no da tanto la sensación de ser un autor marroquí en algunos casos, ¿no? Pero yo diría, y como muy bien has expresado tú, que todo es árabe. Vale, gracias. Don Ignacio, una pregunta relacionada con los premios. Tú estás, no sé, ¿qué opinas de la presencia de la ideología en los premios? Tanto de la traducción como en los premios de las obras literarias en general. Porque, por ejemplo, Azazil y no Jarash Abi Musa, o porque el Qaus wal Farasha o no Janub Arroh. Si hay un componente ideológico en esto, en las comisiones relacionadas con que otorgan los premios, esto es una pregunta. Bueno, yo he tenido contacto alguna vez con personas que han participado en las comisiones que conceden los premios, ¿no? Y por lo que me dicen, yo diría que más que carga ideológica o influencia ideológica, hay muchas veces una red de relaciones personales. Es decir, en muchas ocasiones miembros de esa comisión conocen a algunos traductores y tratan de favorecer la posibilidad de que esos traductores obtengan determinados premios. También hay que tener en cuenta una cosa, que con la explosión de los premios que han concedido durante los últimos años los países del Golfo a traducciones a otros idiomas, se han visto también en una tesitura muy particular, y es que ellos no conocían bien a los autores, entonces se han tenido que apoyar en determinadas personas, es decir, han ido a buscar traductores del árabe al español, y entonces han entrado en contacto con una persona que les ha servido de puente o de enlace, y esa persona muchas veces ha jugado un papel decisivo en la elección de los premiados incluso de los candidatos a los premios. Es decir, aquí el entramado de relaciones personales muchas veces juega un papel importante. En cuanto a los premios de traducción, quizá en los premios literarios directamente, el premio Booker, sí que Booker y otros premios, y en España el premio Planeta, el premio Cervantes, allí muchas veces hay una carga ideológica muy, muy importante.
decir, muchas veces los premios no son neutrales como se supone que deberían serlo, desde luego que no. Otra cosa relacionada también con traducción, algo aspecto práctico para que los estudiantes sepan de qué trata. Las tarifas más o menos en España, ¿cuánto son? Bueno, ¿cuánto es la traducción de una novela de 200 páginas? Más o menos. Es que solo para que sepan de qué se trata. Porque siempre les he dicho que la traducción me ha dado, bueno, y sobre todo la interpretación, algo para comer, entonces para animar un poco. Entonces, más o menos cuánto. En la traducción literaria se trabajaba mucho con número de caracteres. Entonces, una página, claro, para hacer la equivalencia, una página puede ser, dependiendo de la editorial, etcétera, entre 15 y 20 euros. Es decir, que un libro de 200 páginas pues podrían ser entre 3.000 y 4.000 euros, más o menos. Eso es una tarifa ridícula si la comparamos con las tarifas de la traducción técnica, de la traducción jurídica, que son mucho más altas, evidentemente. En traducción técnica o jurídica, una página puede ser 30 euros perfectamente. Claro, el concepto página a la hora de tarificar es mucho más preciso el concepto palabra, pero si queréis pasamos al concepto palabra. Entonces, en concepto palabra, una traducción puede ser, por ejemplo, 10 céntimos palabra. Hay mucha variedad, ¿no? Pero pongo esa tarifa. 10 céntimos palabra. Mientras que en la traducción literaria, probablemente, si hacemos el cálculo, pues puede ser 3, 4 céntimos palabra. Pues nada, es que para animar a los estudiantes a seguir con asiduidad la asignatura, para poder un poco ganar. Sí. Joan, pues será la última. Lo siento, don Ignacio, pero es que ya has tenido tanto éxito, entonces no sé si podemos tomar para otro momento. La última. Sí. No, profesor, nada más. Tampoco vamos a cansarle y entonces, porque el profesor nos ha dedicado tiempo, muy agradecido por su aclaración, el trabajo que ha hecho. Muchas gracias. Pues la última pregunta, ¿cuándo va a venir usted, señor Ignacio, a nuestra facultad? Cuando me invite vuestro egregio profesor, el señor Saif Islam. Saif el Islam. Que se la ha invitado ya. Sí. Ahora mismo, si aquí tiene a su segunda casa, seguramente. Aquí tiene a su segunda casa. Bueno, profesor, acerca de la tarifación, del precio de la traducción, me recuerda un chiste cuando estuvimos en la escuela de traductores de Tánger. Un colega mío que era de segundo año y trabajaba en el campo de traducción. Yo le preguntaba la misma pregunta. Él me dijo que trataba de traducir algunos documentos jurídicos o algo así. Me decía que una palabra, un dirham. Una palabra cuesta un dirham. Y me recuerda un chiste que a la hora de cansarme de tanto hablar con personas queridas y yo digo ahora cremallera, una palabra, un dirham. Ya no puedo más. Me recuerdo a esto, porque uno tiende a pasar a la zona de confort de tanto, y con eso creo que rebatamos. Tampoco es una anécdota nada más acerca del precio de la traducción. Creo yo que lo que importa en una traducción es el sello del traductor, ¿no? Lo que cuesta, no es la traducción en sí. El sello de traductor jurado, efectivamente. Claro. Lo siento, Bashir, que tienes una pregunta, pero bueno, es que ya tenemos... Una pequeña solicitud, una pequeña petición. La próxima vez solamente hablaremos árabe. Muy bien. شكرا جزيلا الأستاذ إغناطيو. متفق تماما. سوف نتحدث بالعربية فقط حصرا. حصرا. شكرا جزيلا.
رغبتنا في الناظور أن تشارك معنا. نتمنى أن نلتقي بإذن الله في لقاء حضوري في الجامعة حتى نلتقي شخصيا وحتى نتعرف على الطلبة أغلبيتهم يشتغلون في التعليم الثانوي في المغرب والتعليم الابتدائي أيضا، ونحن نحاول أن نغريهم حتى يصبحوا مترجمين. فنشكرك جزيل الشكر والختام لك. وأنا بدوري أشكركم جزيل الشكر على هذه الجلسة الطيبة التي تعلمت منكم فيها الكثير، وأتمنى أن ألقاكم عن قريب إما في النظور وإما في إسبانيا، وشكرا لكم وإلى اللقاء قريب. شكرا جزيلا إغناتيو. شكرا جميعا. شكرا جزيلا إغناتيو. Gracias, Ignacio.